Próxima invitada, Meli, también conocida como Feli Farías, que estuvo acá corriendo la MIM por primera vez en una gran historia de vida para contarnos, así que la recibimos. Buenas. ¿Cómo Personal estás, Feli? del crew también, de acá. Exactamente. Claro. ¿Cómo están? Trabaja acá con nosotros. ¿Todo Che, bien? tenemos que traer a un día a Lemmy también acá al sillón. Sí. Que No también sé, tiene su todavía. historia. Que también antes era corredor, no sé qué le pasó. Llegó a correr en ¿cuánto? ¿42? 42 minutos, su primera carrera. Tenía primer futuro, carrera. Tenía futuro de corredor. Vamos a ver si lo podemos volver a Vamos, traer. Emi. Se nos cayó. Bueno, en un 10K, pero su primera carrera en 42. Sí. Entrenaba 3 veces por semana y bastante bien ahí el cuñado. Claro. Feli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un poco nerviosa porque estar de este lado es otra cosa, pero bueno, bien. ¿Recuperada la del domingo? Recuperada, yo corrí los 4 kilómetros, como la primera vez que corría. A mí en el 2022 empiezo a no poder caminar, me empiezan a dar trocanteritis crónicas y no encontraban el porqué y resulta que tenía una displasia de cadera. Así que ahí en agosto me operaron. Y esa fue una larga recuperación. De volver a caminar directamente. Exacto. Porque no es volver a correr, no es como una lesión nuestra de tengo que volver de a poco a correr. Lo tuyo fue volver a aprender a caminar. Volver a aprender a caminar, sí, a mí la operación es bastante complicada, te la fracturan y te la vuelven a acomodar. Tengo 3 tornillitos que en el invierno me duelen, eso sí. Claro. ¿Sabes cuándo va a llover vos? Exacto. Yo digo, como ya viene, el primer frío es terrible. Y la verdad que fue, el postoperatorio fue peor que la operación. Yo la operación Claro, está dormida. fue como total. tranquilísima, pero después fue un mes mirando al techo, acostada, que eso fue Claro, no mentalmente pasa nada. un montón. Y después sí, aprender a caminar. Tengo un video del primer video que le mandé a mi familia, que poder hacer el movimiento de la bicicleta, para mí era un montón. Claro, un montón. Porque el hecho de la recuperación, fíjate, me imagino yo, un mes de no poder mover las piernas, cómo se atrofian todos los músculos, todos los Todos. tendones, y volver de cero a caminar algo que te parecía tan normal antes. Y también creo que en su momento es doloroso volver a caminar, ¿o no? Te dolía las inserciones, ¿no? Me dolía, no tanto los masajes que te hacen para que el músculo vuelva a activarse. Yo era como, volvía llorando a mi casa. Claro. Tuve muchísimo el apoyo de mi familia, yo tuve que volver a la casa de mis viejos, mi papá me llevaba en silla de ruedas hasta la rehabilitación, me iba a buscar. Eso también cuesta un montón, perder la independencia. Y sí. Para mí que yo tuve que volver, que tenés que pedir hasta para ir al baño, o sea, así que fue doloroso, pero nos propusimos con mi hermano, que mi hermano me hizo el aguante y dije, corramos. Así que en el verano empezamos de a poquito y bueno, lo logramos. Y antes de la operación, Qué Feli, lindo. ¿vos ya corrías? No, yo era lo menos atlético del mundo. En mi casa nunca se practicó deporte. En mi casa es como más tirando a lo artístico o a los libros. Entonces siempre mis viejos nos dieron como fuerza en eso. Y cuando me empezó a pasar la trocanteritis crónica me decían, pero vos sos corredora o haces remo, que es lo que te pasa cuando básicamente la cadera se sale del fémur de la cadera y vuelve a entrar. Y yo era como, no, yo no ni te camino lo máximo. Entonces eso fue como, ahí se dieron cuenta que había algo raro y esta es la primera vez que hago algo atlético. ¿Y sentís que por ahí eso que pudo haber sido feo, bueno, todo el tema de la operación, fue lo que te motivó a después de haber empezado a correr? Y sí, porque vos, es algo como que, como dice Nacho, vos lo tenés natural, o sea, para vos caminar es natural y de repente te lo sacan y vos como a nivel cabeza, vos querés seguir y el cuerpo tiene un tiempo y la recuperación tiene un tiempo, entonces como bueno, aceptar eso, ir de a poco y realmente cuando pude dije, ¿cuánto tiempo has desperdiciado este cuerpo tan hermoso que me dio Dios? Entonces fue como prepararme y decir, vamos a empezar a cuidarlo. Empecé la nutricionista, empecé gimnasio, ahora voy a pilates. Entonces como de a poco un montón de cosas que en parte la operación es buenísimo porque me permite seguir caminando, pero fue muy grande para el cuerpo, como un shock muy grande. Entonces nada, flebólogo, nutricionista, volver a la masa muscular que la había perdido total y completamente. Claro. Porque eso se va rapidísimo, es Sí, muy sí. loco, es como... Sí. Sí, ¿Se fue? los astronautas creo que dicen que
la primera semana ya pierden como el 30% de la masa muscular al no estar en ingravidez y no caminar, se pierde muy rápido. Imagino vos un mes, perdiste un montón de masa muscular, capaz el volver a pararte, las piernas de hecho un palo. Sí, no, terrible. Aparte también el poder hoy estar sentada acá comentando que hiciste 4 kilómetros de una carrera cuando hay un montón de gente que está escuchando esto y el mensaje que le estás dando es precioso. Es decir, después de una operación, de saber que no era que lo venías haciendo antes, producto de, te hiciste fuerte, te levantaste, empezaste a hacer actividad y eso está buenísimo. Si habla más de vos. Ay. Nos emocionamos. No, la verdad que sí, aparte de nada, era como, primero dije, bueno, ¿quién va a estar en 4? No seremos muchos. Y era un montón de gente con la misma intensidad que yo creo que deben haber tenido los 21, los de 10. Seguro. Y nada, en la llegada y en la largada estaban mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mis primos, mis tíos, primitos chiquitos, claro, como todo familia. era como un acontecimiento. Y la verdad que eso fue hermoso. Súper emocionados porque todos hemos vivido esto que me pasó, porque es real. Entonces, la verdad que fue hermoso. ¿Y cómo fue el entrenamiento para preparar esta carrera? Desde volver a caminar, una vez que volviste a caminar, ¿qué empezaste a hacer? Mira, yo empecé a salir a correr como... Trotar, caminata. Exacto, exactamente, muy tranca, me compré zapatillas como la gente también, porque si no, no se podía. Sí, porque aparte la amortiguación es fundamental más para la cadera. Exacto, muy cerca de casa, porque a mí los hábitos, yo creo que es algo que te da el deporte, el tema de los hábitos. Entonces yo no lo he trabajado mucho, entonces si lo tengo cerca lo hago más rápido, lo hago mejor. Así que pasaba a buscar a mi hermano, trotar caminata, y ahí fuimos como extendiendo. Y ya cuando llegué, que en realidad los 4 kilómetros fue muy loco, porque yo ese día salí a correr, corrí 2 kilómetros. ¿Cómo ese día? ¿El mismo domingo? No, en la preparación. No, en la preparación, cuando logré llegar a los 4 kilómetros, salí, corrí 2 kilómetros, me sentía como muy cansada, entonces digo, bueno, me vuelvo. Y cuando me estaba volviendo, yo llegando, veo a mi hermano. Entonces le dije, bueno, te acompaño. Y cuando quise acordar, como la idea de acompañarlo a él, terminé haciendo 4 kilómetros y medio en algo que yo ya me estaba rindiendo. Entonces ahí me di cuenta que sí podés. Sirve correr con alguien, a quien querés. No, y también eso, vos dijiste, recién estuvo tu papá acompañándote, es decir, la familia, qué tan importante es en estos procesos, en todo ese proceso donde por ahí si hubiese estado sola hubiese sido todo mucho más difícil y nada, que te estuvieran esperando en la llegada, creo que debe haber sido maravilloso. Eso, ¿qué sentiste en la llegada? No, primero esa subida en Emilio Civil casi me mata. Embrujada esa subida. Tipo, fue terrible. Yo decía como, bueno, mi hermano me iba diciendo atrás, vamos, ya casi llegamos. Y a mí me pasa que en todas las fotos que sacan los chicos yo miro el suelo, porque yo es como que así siento que ya queda poco. Si yo miro a la meta y estaba lejos, era como que ya me iba a cansar. Entonces salgo mirando el suelo todo el tiempo. Y fue hermosa, aparte ibas escuchando como tu nombre, pasé y los chicos también me gritaron, Feli, y yo, ay, bueno chicos, los quiero, pero si yo los miro, me muero. Así que fue realmente precioso. Y la familia es como el verdadero privilegio para mí que uno tiene, te debe pasar a vos, Nacho, cuando llegás de viaje y los tenés ahí. Es lo que te sigue dando fuerza y que te acompañan un montón. Feli, bueno, justamente acá tu familia te está saludando en el chat. Tenemos a Estela Farías que nos dice que acá hay una tía orgullosa. Bueno, yo acá del equipo te manda saludos. Un saludo también para Bruno de Verónica Pofcher. Así que gracias a la gente que manda saludos. Y justamente nos estaban preguntando, ¿qué es la displasia de cadera? Que por ahí no todos lo sabemos. La displasia de cadera es, vos tenés, tu cadera tiene como una curva, vamos a explicarlo lo mejor que pueda, y ahí viene el fémur. Entonces esto hace como que si vos tenés bien la curva, el fémur no se sale. Yo lo tenía un poquito levantado, entonces movimientos que a mí me pasaba, que eran muy tontos. La primera trochanteritis que me dio durmiendo en un giro de la cama. Entonces se sale y vuelve y ahí se inflama todo porque es un trauma para el cuerpo. Entonces la displasia es como que vos tenés más amplio ese arco. Se desloca el fémur y al volver se inflaman todos los tendones. Que, claro. Y la displasia es como que esa curva está mucho más abierta de lo que debería estar.
Entonces la operación fue como fracturarla en 3, te la acomodan y bueno, y te ponen unos tornillitos para mantenerla ahí en su lugar. Bien. ¿Y qué considerás que fue lo más difícil de este proceso de entrenamiento para llegar a correr los 4 kilómetros? Y la voluntad y a nivel cabeza, la cabeza siempre te va a tirar lo más fácil, ¿viste? Como te dice, bueno, ya está, ya corriste, o no sé, cuando iba corriendo en la carrera había mucha gente caminándola y hay una parte de la cabeza que te dice, bueno, si ya caminas estos metros ya está, o sea, estás bien. Yo creo que es como eso, como la voluntad de decir, bueno, yo sigo, porque ha sido un proceso de 1 año y medio de recuperación. Y hay veces que te levantabas a ir al gimnasio y decía como ya está, estoy cansada de tener que seguirlo haciendo. Entonces es como eso, la voluntad sobre todo. No, pero qué lindo. Bueno, como también decía Bruno recién, ahí vemos fotos fotitos tuyas, ahí. que de un momento tan duro rescataste algo buenísimo, que es empezar a correr, entrar en este deporte. Y como vemos en la foto, corriste con tu hermano, que te acompañó en la carrera y me imagino que en los entrenamientos. ¿Querés contarnos cómo fue eso? En realidad íbamos a salir los 3. Yo tengo 2 hermanos, yo soy la mayor y él es el del medio, aunque no parezca, le dieron más sopa de álamo. Y mi hermana la más chiquita. Mi hermana al final vive en Vistalba, entonces era muy lejos, es mamaya, entonces mi hermano me queda muy cerquita de casa. Y nada, nos íbamos motivando los dos, era como, bueno, salgamos y nos dimos cuenta que les debe pasar a todos los que corren, es como que vas tan concentrado en la respiración, en el ritmo, que ya todo lo demás que hay afuera no está. Que por ahí con otros deportes a mí eso no me pasa, por ahí con pilates, más allá de que hagas esfuerzo, la cabeza sigue. En cambio, para mí el running era como eso, no había nada y a mi hermano le sirvió un montón. Entonces era como que lo pasaba a buscar, calentábamos, salíamos y hablábamos de la vida, porque uno se encuentra con los hermanos más, viste que ya sos adulto, y ahí arrancábamos a correr. Así que, y estábamos muy emocionados. Es más, ya nos manejamos y ya dijimos, bueno, ya tenemos que preparar la próxima. Hay unos 5, bueno, y después los 10, ¿viste? Y después los 21, después los 42. El corredor es así. Apenas termina una carrera, ya empezando la próxima. Sí, más o menos, fue más o menos así. Pero bueno, ya yo creo que a partir de esta ya debería estar con, como ustedes hablaban, con alguien que sepa, obviamente, porque yo tampoco me tengo que olvidar que tengo clavos en la cadera. Entonces, bueno, 4 está bien como prepararlo y era como más participativo, pero para lo que queremos y ir logrando más cosas, sumarnos a algún team que nos quede cerquita de casa.